en las cuales hemos llegado por cualquier razón, porque estamos buscando situaciones, estamos dejando de hacer cosas que tenemos que hacer, porque realmente yo creo que hemos dejado de hacer lo que realmente fuimos mandados a hacer, cumplir, obedecer, que yo creo que es lo más fácil que tenemos, pero que desafortunadamente es lo que más se nos dificulta en nuestra vida. La obediencia debería ser sencilla, debería ser algo con lo que tomamos y que decimos esto es lo que hay que hacer, pero pues desafortunadamente el primer pecado, la caída del hombre, todo lo que se desarrolla a partir de ese momento tiene que ver o tuvo que ver con la desobediencia del ser humano. Y esto realmente por ser tan desobedientes es que se nos ha acarreado muchas complicaciones. Yo creo que se nos ha complicado, se nos ha llevado a situaciones difíciles y esto realmente yo creo que es lo que permite que nosotros estemos en situaciones un poquito complicadas de no hacer lo que tenemos que hacer. De ahí pues el tema de hoy que deseamos tratar, que deseo tratar en este momento, en este segmento, lo he denominado obediencia más que sacrificio. Y esto pues realmente tiene que ver o estamos inspirados realmente en lo que es una carta de Samuel, libro de Samuel, y ahí donde se nos relata este punto específico, que es más obediencia que sacrificio. Y aunque realmente siempre se nos ha dicho, la obediencia es más importante que el sacrificio, y nosotros pensamos que haciendo sacrificio, lo que nosotros llamamos sacrificios como seres humanos, no son sacrificios realmente. No tiene que ver nada con realmente ese sacrificio que ya hizo el Padre mandando a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, a limpiar nuestra sangre. No tiene que ver nada con el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, viniendo, muriendo, sufriendo por cada uno de nosotros, viendo todo lo que estaba, por lo que le tocó pasar a Él, por lo que a lo que nosotros lo llevamos como seres humanos. Y esto realmente es lo que nos pone en situaciones muy complicadas. Cuando hablamos de obediencia, realmente nos estamos refiriendo como a esa parte militar, suena como militar, pero realmente no tiene que ver. Lo que pasa es que la obediencia se ha llevado mucho al ámbito militar porque se ha definido que ese es el principio de todas las cosas. Ser obediente realmente es acatar, es entender, es comprender y sobre todo escuchar. ¿Qué se basa la obediencia? En escuchar. Por eso es que yo decía en un comienzo que esta de la obediencia no es tan complicado porque solamente es escuchar. El Padre nos dio, en nuestro momento de crearnos, Él lo hizo a su imagen y semejanza. Nos puso a escuchar, nos puso a entender, nos dio infinidad de dones y talentos. Y esa infinidad de dones y talentos, uno de ellos, el primordial, el principal, podríamos decir que es escuchar, porque de allí es donde se desprende lo más importante en nuestras vidas. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Ahí están realmente lo de los mandamientos. También estamos hablando que si los escuchamos y los ejecutamos, vamos a tener una vida próspera. También se nos dice que si honramos a nuestros padres, vamos a tener una vida próspera, una vida larga y próspera. Entonces el Evangelio nos habla en sí, y muchas veces, en muchas partes de la Biblia, infinidad de partes de la Biblia, nos habla de lo que es escuchar, de lo que es obedecer, de lo que es acatar.
Y eso realmente podemos decir que es una parte, es la parte amorosa que el Padre tiene con cada uno de nosotros. Es esa escucha. Cuando nosotros aprendemos a escuchar, que nos cuesta, eso nos cuesta, y lo digo a título personal, escuchar cuesta. ¿Por qué? Porque en ocasiones ni siquiera estamos poniendo cuidado a lo que pasa en nuestra vida. Y yo creo que una parte muy esencial es cuando a ti te presentan una persona y el momento cuando tú te presentas, tú le das la mano y le dices, bueno, mucho gusto, mi nombre es Jorge, y indirectamente escuchamos el nombre de la otra persona. Pero ese nombre, esa persona se queda en nuestra mente de pronto, no sé, por 5 segundos. Desafortunadamente, después estamos preguntando cuál es el nombre de esa persona, porque la necesitamos, porque queremos tratar más con esa persona, porque queremos llegar a tener un tipo de conversación diferente con esa persona, pero ya no recordamos su nombre. ¿A qué se debe eso? A que realmente pues somos maleducados. Nos gusta que nos escuchen, pero somos muy malos para escuchar. No hemos educado nuestro oído, no hemos educado nuestras extremidades a ser obedientes, a hacer lo que hay que hacer. Así que cuando realmente Dios nos pone a escuchar, nos dice seamos obedientes. No lo está hablando en ese término militar. Yo creo que lo está moviendo de una forma amorosa, que realmente no tengamos esa percepción como de que somos sus súbditos, sino que por el contrario, Él quiere que nosotros percibamos que cada uno de nosotros como seres humanos somos colaboradores del reino. Y de allí, Él nos manda como embajadores, nos pone como embajadores en sitios estratégicos, nos educa, nos da las normas, nos da las leyes, nos dice de qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Esa es parte de la obediencia. Pero como les decía anteriormente, esto se nos dificulta un poco como seres humanos porque somos perfectos en justificar los actos, esos actos equivocados que tenemos. Y decimos realmente, yo no escucho porque es que realmente mis primeros padres cometieron ese pecado de la desobediencia, y si ellos lo cometieron que tenían esa comunicación directa con el Padre, mucho menos nosotros que no tenemos esa comunicación directa con Él. Y no porque Él no quiera, sino porque nosotros no hemos permitido esa comunicación directa. No hemos permitido esa comunicación que exista, esa comunicación vertical que exista con Él. Él está abierto a tener una conversación contigo, conmigo. Él está dispuesto a escucharte. Lo único que nosotros tenemos que hacer es disponer mi tiempo para estar con Él. Afortunadamente, Él no necesita ponerme una cita, darme una cita para una entrevista para yo hablar con Él. Afortunadamente, Él está dispuesto las 24 horas, 7 días a la semana. Punto que radica es qué tan dispuesto estoy yo a ejecutar o a ser obediente con Él. ¿Qué tan dispuesto estoy yo a hacer caso, a cumplir lo que realmente Él me pide? Que lo que Él me pide es una mínima cuantía. ¿Qué disposición tengo yo para hacerlo? ¿Qué disposición realmente, a qué estoy dispuesto a someterme? ¿Qué estoy dispuesto a dejar porque debo seguir la voluntad del Padre? Esa es la verdadera obediencia. Y todos sabemos que todo acto tiene una consecuencia. Todo acto tiene consecuencia. Cuando cambiamos las órdenes que el Padre nos da arbitrariamente, automáticamente van a haber consecuencias. Y esto pues realmente lo vemos en la primera carta de Samuel, el capítulo 15, versículo 52, si no estoy mal, donde realmente el padre le dio una orden, realmente, le dio una orden a Saúl de que debía atacar a los amalecitas por lo que ellos hicieron en contra del pueblo de Israel. Pero a Saúl le plació cambiar su orden. A Saúl le plació tomar su propia decisión. A Saúl le plació realmente irse en contra de lo que el padre había dicho.
¿Cuál sería el objetivo? Pues podríamos decir que de pronto una razón que podríamos ver con unos ojos diferentes es que quería tener sacrificios para con Dios, para con el Padre. Pero es que el Padre nunca nos ha dicho que Él está dependiendo de mi sacrificio, de nuestros sacrificios, para Él estar feliz. Él no está diciendo que con un sacrificio yo voy a poder comprar la obediencia. Para Él lo más importante es que tengamos esa comunicación directa, que realmente lo que se diga es lo que se hace, porque eso es lo que nosotros pedimos. Cuando nosotros clamamos y oramos ante Él, pedimos que lo que nosotros pedimos sea lo que se nos conceda. Y Él no lo concede. Pero entonces, si ese es el caso, que Él nos concede lo que estamos pidiendo, ¿por qué nosotros no podemos concederle a Él lo que Él nos está pidiendo? Afortunadamente o desafortunadamente, eso no nos cuesta nada. Cumplirle a Él no nos cuesta nada. Pero cuando le pedimos a Él, cuando clamamos a Él, cuando oramos ante Él, estamos esperando que todo se cumpla de una vez ya, que lo que yo pido en este momento me sea concedido. Pero ¿por qué es tan difícil hacerle caso? ¿Por qué es tan difícil obedecerle? Porque realmente nos gusta cambiar las órdenes, lo que Él nos está diciendo. Y vamos a entender algo, cuando Él nos dice algo para hacer, no nos está dando una orden. Nos está pidiendo una comunicación, una colaboración con su reino. Nosotros somos colaboradores, somos sus hijos. No somos súbditos, no somos esclavos. Él no nos ve de esa forma. Pero desafortunadamente nos cuesta cumplir cada una de esas peticiones que Él hace para cada uno de nosotros. ¿Hay consecuencias en todas esas situaciones? Claro que las hay. Saúl tuvo su consecuencia. Saúl le fue dicho en ese momento por medio del profeta Samuel. A él le fue retirado su reino y ese reino le sería otorgado a David. Y así sucedió. Sin importar realmente lo que tenga que pasar entre una y otra cosa, Dios lo que promete lo cumple. Y lo tenemos realmente muy claro nosotros, los que creemos, los que estamos dispuestos diariamente a que nuestra fe vaya aumentando. Lo que Él promete, Él lo cumple. ¿O quién de ustedes me podría decir en el día de hoy que les prometió algo y que no lo ha cumplido? Dios, nuestro Padre, no es un hombre para arrepentirse. No es un hombre para arrepentirse. No comete errores. No se equivoca haciendo las cosas. No se equivocó cuando te hizo a ti, cuando me hizo a mí. Nos dio dones y talentos y esos dones y talentos los utilizamos para lo que realmente tenemos que ejecutarlos. Si nos dio dones y talentos para lo que es su propósito de vida, yo les aconsejo no cambien esas leyes, no cambien esas órdenes. Si te dio la facilidad de comunicarte, si te dio la facilidad de cantar, si te dio la facilidad de tocar algún instrumento para Él, no cambies lo que Él ha puesto en tu vida. No lo cambies porque esa desobediencia realmente se convierte en poder decir que lo que yo tengo no lo necesito. En un momento determinado, si tú no tienes algo y no lo usas, Él lo puede tomar de ti. Así como ha dicho, todo árbol que no dé frutos debe ser cortado. No permitamos que yo como árbol sea cortado, porque no estoy ejerciendo lo que tengo que ejercer. No estoy cumpliendo lo que Él me ha pedido. Recuerda que cada uno de nosotros estamos aquí con un propósito determinado. Ese propósito determinado posiblemente no lo conozcas, pero sí Él sabe cuál es el propósito que tú tienes. Te ha puesto en un lugar específico, y eso ya lo he dicho infinidad de veces, pero no me canso de decirlo porque es algo que no hemos podido entender. Él nos ha puesto en lugares específicos, en sitios geográficos específicos, porque allí es donde a ti te necesita. Donde estás en este momento, tú no estás por equivocación. Tú no estás porque tú decidiste moverte de una ciudad a otra.
Tú no estás realmente porque te plació el clima de allí, de esa ciudad, y realmente donde estabas no era un clima agradable. No, el Padre te acomoda todo lo que tú necesites. Cuando Él te envía con todo lo que tú necesitas, con todo lo que tú has clamado. Y lo que pasa es que en ocasiones no sabemos pedir. En ocasiones estamos pidiendo cosas que ni siquiera utilizamos, que ni siquiera usamos. Y es allí donde vienen esos conflictos. Es allí realmente donde nosotros empezamos a sufrir, empezamos a padecer, empezamos a ver las cosas desde un punto de vista totalmente diferente. Es allí cuando realmente nosotros no pensamos a obedecer, no empezamos, perdón, a obedecer en todo, que es lo que el Padre te está mandando. Obedecer en todo. Aquí no hay excusas. Aquí no es de decir que es que tenemos que obedecer un 99%, que hay que obedecer un 50%, no. Aquí nos dice que tenemos que obedecer en todo. Y en ocasiones no significa obedecer ciertas cosas y no obedecer y obedecer todo. Significa que no estamos haciendo lo correcto, porque realmente entre todas las cosas que el Padre nos pide, todas son fáciles de obedecer. Lo que pasa es que desafortunadamente nosotros las hacemos complicadas. Empezamos a ver situaciones que no están de acuerdo conmigo, empezamos a ver situaciones que no están de acuerdo con determinado grupo social, empezamos a ver cosas que no están de acuerdo con cosas o personas con las que ya me reúno, con las que yo hablo, porque tenemos diferentes opiniones, diferentes puntos de vista. Y cuando llegamos a esta situación es donde empieza nuestro martirio, realmente nuestro sacrificio. Tratar de enmendar las cosas. Ese ya es el sacrificio. Cuando realmente no hacemos las cosas como tenemos que hacerla y ya demasiado tarde nos damos cuenta, empezamos a correr esas barreras, empezamos a correr esas bases. Pero ahí sí se convierte en un sacrificio porque vamos a dejar de hacer cosas que no deberíamos dejar de hacer si lo hubiésemos hecho en el momento oportuno, en el momento apropiado. Entonces, cuando no obedecemos en todo, realmente es donde empieza nuestro sacrificio, pero ese no es el sacrificio que el Padre nos está pidiendo. En ocasiones nosotros tenemos una idea muy tergiversada de lo que son los sacrificios. Pensamos que hacer un sacrificio es decir, me voy a levantar a las 2 de la mañana a orar. Hoy decidí que voy a llevar un plato de comida a ciertos habitantes de calle. Para esta semana, pues la iglesia o la congregación donde yo voy mencionó un ayuno, entonces yo voy a hacer ese ayuno como un sacrificio. Qué equivocados estamos en cuanto a ese tipo de sacrificios. Todas estas cosas que hagamos, si las hacemos de corazón, son buenas y el Padre las va a aceptar. Y te va a colocar un check mark, una listica, un puntico de chequeo como algo bueno que estás haciendo. Pero eso no representa tu salvación. Eso no representa la comunión tuya con el Padre. Creo que todo porque es que la salvación ya te la dieron. Tú no vas a perder la salvación. Desafortunadamente eso es lo que nos enseñan en muchas congregaciones, que si hacemos esto, perdimos la salvación. Que si no lo hacemos, que si dejamos de hacer esto, perdimos la salvación. Y de allí es donde nosotros inventamos sacrificios que no necesitamos hacer. Sacrificios que realmente ejecutamos sin ninguna necesidad. ¿Por qué? Porque es que el Padre, que es el Todopoderoso, Él realmente no está pidiendo y no está buscando sacrificios de nosotros, sus hijos. ¿Por qué? Porque es que Él ya hizo el mayor sacrificio. Hizo el mayor sacrificio con su Hijo, porque lo envió a la tierra a que lo condenáramos, a que lo apedreáramos, a que lo humilláramos. Ese fue el sacrificio más grande que hizo nuestro Padre, sin contar el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano. Llegar aquí, dar la vida por ti, dar su sangre, derramar su sangre para limpiar cada uno de tus pecados.
para poder regresar a ese retorno, a ese diseño original que es la salvación, a ese diseño que el Padre nos dio y el cual por medio de muchas cosas hemos abandonado. Pero ¿de qué sacrificios estamos hablando nosotros cuando ninguno de lo que nosotros mencionamos como ayunos, como oraciones, como acciones, estos no son sacrificios? Realmente estas son obligaciones que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque es que el Padre nos provee con dones y talentos, nos provee con más que eso, para que nosotros podamos ayudar a esa persona que está necesitada, a esa persona que aún no ha empezado a sentir esa identidad. Porque tendremos que decir que en un momento determinado, la persona con identidad en el Padre no va a tener esas necesidades. Va a llegar y se va a sentir orgulloso de tener lo que realmente el Padre ofreció. El Padre nos ofreció esa paternidad. Y al ofrecernos esa paternidad, nos está alejando de la orfandad. Cuando nosotros nos alejamos de la orfandad y clamamos y nos hacemos dueños de esa paternidad, nos hacemos automáticamente herederos de ese reino. Heredamos lo que está en el reino. Heredamos tanto la parte material que le pertenece a nuestro Padre como la parte espiritual, que es lo más importante. Nosotros deberíamos estar peleando por la parte espiritual porque la parte material nos llegará por añadidura. La parte espiritual es la que nos lleva a esa parte espiritual. Pero desafortunadamente nos alejamos y empezamos al contrario. Vamos buscando esa parte material primero. Y decimos, cuando yo tenga mi parte material establecida, entonces me dedicaré a la parte espiritual. ¿Qué no hemos entendido? No hemos entendido que aquí lo primordial, la base número uno, es la parte espiritual, es tener esa relación con el Padre. Que cuando ya tengamos esa relación con el Padre, automáticamente tú te vas a creer y vas a ser el dueño de todo lo que está a tu alrededor. Pero para eso hay que creerlo. Para eso necesitamos obedecer. Para eso necesitamos saber que nuestro Padre es el que está con nosotros, que nos guía, que nos orienta, que nos ayuda, que realmente tenemos más de lo que necesitamos y lo más importante es que nunca nos va a faltar nada. Pero qué difícil es creerlo para nosotros como seres humanos. Qué difícil es creer para el ser humano cuando nos han vendido la idea de que nosotros tenemos que depender del gobierno. ¿Por qué tenemos que depender del gobierno? Si es que el gobierno depende del Padre. El gobierno debe ser un gobierno bíblico, pero lo hemos separado completamente. Padre y gobierno. Lo vemos como dos entes totalmente diferentes porque se ha formado desde esa perspectiva. Gobierno no tiene que ver nada con lo que es el Padre. Pero es que si leemos si leemos la Biblia, si leemos el manual de vida, allí vemos que el Padre siempre estuvo incluyendo, digamos, lo que son los reyes, lo que es el gobierno, lo que es el mandato. Le dio la oportunidad a los israelitas de que eligieran su propio rey, que ellos pidieron rey, les dio la opción de que eligieran su propio rey. Más aún, dejándoles tener claro lo que les iba a pasar a cada uno de los pueblos cuando tuvieran rey. Él les dejó razón, les dejó ver con Samuel qué era lo que iba a pasar cuando tuvieran rey. Y eso pasó. Y seguía pasando y ellos seguían pidiendo rey. Es que nosotros realmente como seres humanos no estamos contentos con lo que tenemos. Tenemos un Padre que nos ama. Tenemos un Padre que nos cuida. Tenemos un Padre que nos protege. Tenemos un Padre que realmente nos está dando la provisión día a día. Tenemos un Padre que nos cuida. Tenemos un Padre que nos tiene fuera de un hospital, que nos tiene fuera de una cárcel. Tenemos un Padre que nos tiene fuera de una silla de ruedas. Tenemos un Padre que se preocupa por nosotros y nos aleja de estados de coma, que nos aleja de sitios críticos, mientras nosotros estamos en nuestra casa pidiendo por cosas que no tenemos que pedir, diciendo que vamos a hacer sacrificios que no tenemos que hacer, que Él no nos está pidiendo, que es que al Padre no le interesan nuestros sacrificios.
Lo que llamamos sacrificios realmente son puntos buenos que el Padre ve en cada uno de nosotros, pero que no es un sacrificio y no deberíamos contarlo como sacrificio. Son esas obras de bondad y de misericordia para hacer con esas personas que aún no le conocen lo que muchas personas hicieron conmigo mientras yo no le conocía al Padre. Pero mira que el Padre en un momento determinado siempre te manda esas personas en las que tú puedas confiar, en las que tú puedas hablar. Así como Él usó cuervos para que llevaran comida, así como Él usa personas para que te den regalos a ti, así como Él usa personas para que te den esos mensajes. De esa misma forma, Él te usa a ti. Déjate usar, pero establece un precedente. Establece un precedente que el que realmente manda en tu vida es el Padre. Que el que realmente decide quién hace, cómo se hace y cuándo se hacen las cosas es el Padre. Porque para Él todo tiene un momento, un tiempo y un lugar perfecto. No es cuando tú quieras que realmente se efectúen ciertas cosas. Es realmente lo que Él está ejecutando, cómo lo está ejecutando, porque Él está preparando sus corazones. Así como preparó el tuyo, así como preparó el mío para un momento determinado, Él está preparando esos corazones para que cuando tú llegues allí por medio de esa obediencia, a mostrarle lo que es el reino, a mostrar lo que el Padre ha hecho en ti, lo que sigue haciendo en ti y lo que estará haciendo en ti por el resto de su vida, el Padre se va a sentir honrado de tenerte como hijo. Qué bueno es que en un momento determinado podamos escuchar, este es mi hijo amado. Y este es mi hijo amado solamente por la obediencia, porque eso es lo único que él clama. Y podemos decir que los sacrificios que hizo Jesucristo en la tierra no fueron fáciles, ninguno. Dejó su reino para venir a un reino de hombres, a un reino de mentirosos, a un reino de aves rapaces, que está buscando solamente su propio beneficio. No nos preocupa el beneficio de los demás. Realmente no nos preocupa el beneficio de los demás. Estamos enfocados en mi beneficio y cómo lo alcanzo y cómo lo realizo. No importa sobre quién tenga que pasar para ejecutar lo que yo necesito. No nos ponemos a pensar realmente cómo podemos llegar a obtener lo que el Padre quiere, pero sin pasar sobre los demás. Recuerde que este tipo de sacrificios que nosotros hacemos no tiene ninguna validez, no tiene ningún porcentaje de nombre de sacrificio en cuanto a lo que hizo nuestro Padre, en cuanto a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que Jesucristo ya realizó el sacrificio perfecto. Jesucristo realizó el sacrificio perfecto, que es darte la libertad, que es darte la salvación, que esa salvación es lo máximo, es el top de los privilegios a los cuales nosotros podamos tener acceso. Pero ¿qué es lo que se nos pide después de que Él ya hizo ese sacrificio? Que creamos en ese sacrificio, que creamos que estoy sano, que creamos que estoy limpio, que creamos realmente que pertenecemos a esa casta, a esa casta noble, que somos parte de ese reino en los cielos, pero que ha sido puesto aquí en la tierra. Y ha sido puesto aquí en la tierra porque tiene sus representantes, embajadores. Quiero decirte en esta mañana que tú eres un representante, que tú eres un embajador de ese reino del cielo aquí en la tierra. Vengo a decirte que no necesitas sacrificarte a lo que tú llamas sacrificio, que realmente no son sacrificios. Pero deja de inmolarte ya con cosas tan triviales. Deja de inmolarte por decir que te levantas a las 3 de la mañana a orar. Deja de inmolarte por decir que estás haciendo una ofrenda a alguien y que ese es un sacrificio. No, ten presente que eso cuenta para lo que el Padre ha hecho en ti y seguirá haciendo. Pero aquí lo más importante es entender
que realmente no necesito hacer sacrificios. Y debo entender que eso me hace la vida mucho más fácil. No tengo que no tengo que estar pensando en qué sacrificio voy a hacer mañana para agradar al Padre. El único sacrificio que yo necesito entender es que debo ser obediente, que tiene demasiados proyectos para mí, que tiene propósito de vida, que ese propósito de vida es poder mostrar esa palabra, mostrar lo que Él ha hecho en mí durante mucho tiempo y lo que seguirá haciendo. Es mostrar esa educación, ese crecimiento que vamos teniendo en cuanto a la parte de la Biblia, en cuanto a lo que es sus órdenes, en cuanto a lo que son sus mandatos. Y en ocasiones pensamos que cuando hablamos de órdenes o mandatos, lo vemos, como decía al principio, como esa parte militar, pero no lo veamos de esa parte militar. Lo vemos de esa parte de que Él está queriendo que su reino se multiplique, que tú hagas lo que tienes que hacer para que cumplas el propósito que Él te dio. Y ese propósito de vida te va a beneficiar a ti, porque vas a recibir bendiciones, esas bendiciones que están allí depositadas que tú no has podido recibir por la falta de obediencia, las vas a recibir. Esas bendiciones que muchas personas no han recibido porque no conocen lo que tú sabes, también eso te va a mostrar el Padre. Qué bueno es poder saber que alguien recibe una bendición porque yo mostré lo que el Padre ha puesto en mí, ha hecho en mí. Qué bueno es poder mostrar que el Padre, que alguien llegó al Padre porque quiso llegar, mas no por ese ego de decir llegó al Padre porque yo lo traje. No tenemos autonomía. Como seres humanos no tenemos autonomía de movernos independientemente. Todo lo que nosotros hacemos está guiado por el Padre. No somos robots. No somos súbditos, no somos esclavos. Pero todo Él nos da ese privilegio de poder elegir si lo hacemos o no lo hacemos. Él te está dando ese libre albedrío, te está dando esa elección. Así que elijamos bien, no elijamos sacrificarnos, porque realmente no estamos haciendo nada. Elijamos ser obedientes. Elijamos obedecer al Padre en todo, porque esto es lo que nosotros necesitamos, ser obedientes en todo. No somos perfectos, pero si empezamos a trabajar en esa obediencia, paso a paso, vamos a lograr lo que el Padre quiere que nosotros hagamos. Así es que, por favor, no más sacrificios. Esos sacrificios no existen en nuestro vocabulario. El Padre nos lo ha impuesto a cada uno de nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Obediencia más que sacrificio. Allí está el punto número 1 para llegar a tener esa conexión con el Padre. Bueno, estimados oyentes, gracias a cada una de las personas que nos vieron en esta mañana, cada una de las personas que van a escuchar este mensaje en cualquier momento. El Padre los va a poner en su vida estos mensajes, tanto para que tú lo escuches como para que lo puedas transmitir, mover a ciertas personas que lo necesitan también. Sacrificios no, obediencia sí. Nos veremos la próxima semana, así que chao, chao.